Hermano, Dios los bendiga a todos, buenas noches. Eh, este tema que vamos a hablar hoy, este tema de estudio, sigue del tema del domingo, sacerdotes o laicos. Pero ahora no voy a repetir lo que se habló el domingo, sino voy a completar lo que faltó. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo puede estar uno tantos años ajeno de la verdad, de lo que hemos salido del sistema religioso romano y haber vivido un estilo de vida cristiana un estilo de vida católica. Y ahora vamos a ver, de acuerdo a las escrituras, qué tanto es verdad y qué es lo que ya no debería ser jamás para nosotros ni siquiera una relación con esos sistemas religiosos. Cuando decimos, por ejemplo, sacerdotes laicos, es porque hay sacerdotes que no son laicos y laicos que no son sacerdotes. La diferencia es abismal porque el laicado no es parte de la Iglesia Apostólica. Si usted ha leído las Escrituras, jamás ha encontrado la palabra laico, ni tampoco lo que significa laico, porque el laicado es una creación del sistema católico. Ahora continuamos con la línea histórica para mostrar cómo aparece el laicado, cuándo, por qué función cumple. Entonces vamos a ver el panorama histórico del laicado de la Iglesia Católica. En el siglo I no existe la Iglesia Católica, no existe el laicado. En el siglo I solo existe la Iglesia como cuerpo de Cristo. Todos son hermanos, los santos, los discípulos, los ancianos en función, los diáconos en función, los maestros en función, los evangelistas y los profetas y los apóstoles. No existe un clero, un sacerdocio institucional, ni jerarquías sacramentales, no hay papas, no hay obispos, no hay monárquicos laicos, no hay laicado, no hay órdenes religiosas, no hay estructuras jurídicas. Todos somos hermanos, todos son sacerdotes espirituales. No hay un pueblo común dentro de la iglesia. En el siglo II y III aparece la palabra laico, pero no como categoría. La palabra laico aparece en Clemente de Roma, pero significa simplemente hermano del pueblo de Dios, no una clase inferior, no un ordenado, no un subordinado, un hermanito pues. Los laicos enseñan evangelización, dirigen escuelas, escriben apologética, por ejemplo, como Justino Martín, que era laico, Orígenes, que era laico, Tertuliano era laico. Todavía no existe la distinción clero-laico, no existe la Iglesia Católica institucional. En el siglo IV, Constantino crea la Iglesia institucional. Aquí ocurre el giro histórico. La Iglesia se convierte en institución estatal, aparece la jerarquía, aparece el clero como clase dirigente, aparece el pueblo como clase subordinada, y aquí nace el concepto de laico como categoría institucional. El laico ahora significa bautizado sin autoridad, subordinado al clero. Este es el nacimiento del laicado. No es bíblico, no es espiritual, no es del cuerpo de Cristo, es institucional. En el siglo IV y XII, el laicado se consolida como clase inferior, con el desarrollo del monarquismo y órdenes religiosas. El clero se convierte en los consagrados, los monjes en los perfectos, los laicos en la gente común. El laico queda definido como el que obedece, no enseña, no gobierna, no celebra misa, no decide. Aquí el laico se vuelve una estructura rígida. En el siglo XIII al XV
El laicado es totalmente subordinado. El sistema sacramental y jurídico medieval define clero, autoridad espiritual, laico, subordinado sin ministerio. El laico no puede predicar, enseñar, interpretar, gobernar, decidir. El laico es pueblo pasivo. En el siglo XVI, en el Concilio de Trento, Trento fija la definición jurídica: laico, bautizado sin orden, sin autoridad, sin ministerio sacramental. Aquí el laico queda institucionado. En el siglo XIX al XX, los movimientos laicales. Surge la Acción Católica, movimientos sociales, asociaciones piadosas, pero el laicado sigue siendo colaborador del clero, no tiene ninguna autoridad. En el siglo XX, en el 1962 al 65, el Concilio Vaticano II, el Vaticano II redefine al laico como vocación, pero mantiene la estructura clero, o sea, ordenados, versus laicos no ordenados. La categoría sigue siendo institucional, jurídica, administrativa, nada bíblica. Conclusión: el laicado no nace en la Biblia, no existe en la Iglesia Apostólica, es una categoría creada en el siglo IV cuando las iglesias se convierten en una institución estatal. El laico es el bautizado sin autoridad, es un subordinado al clero, separado artificialmente del cuerpo de Cristo. La Biblia nunca crea esta división, la Iglesia Católica sí. ¿Cómo se ve el laicado hoy dentro de la Iglesia Católica? Primero, que es una categoría jurídica. El Código de Derecho Canónico de 1983 define clérigos ordenados y laicos todo lo demás. Es una clasificación legal, no espiritual. No nace de la Biblia, sino del derecho eclesiástico. 2. Es una categoría administrativa. El laico participa en catequesis, grupos parroquiales, movimientos, liturgia como lector o ministro extraordinario, en obras sociales. No gobierna, no decide, no enseña con autoridad, no celebra los sacramentos ni la misa. 3. Es una categoría funcional subordinada. El Vaticano II dice que el laico ilumina los asuntos temporales según Cristo, es decir, trabaja en el mundo, evangeliza con su vida, apoya el clero, sirve en tareas no sacramentales. El laico es un colaborador, no una autoridad. Es subordinado, no es un gobernante. 4. Es una categoría identitaria dentro de la estructura católica. Hoy el laico es visto como vocación, estado de vida, participación en la misión de la Iglesia, colaborador del sacerdote, pero sigue siendo una categoría creada por la institución, pero no es Biblia. La diferencia entre un sacerdote católico y un laico. Bueno, los sacerdotes son ordenados por el sacramento, autoridad institucional, celebrantes de sacramentos, gobernantes de la comunidad, representantes oficiales de la Iglesia, separados del pueblo por ordenación, parte del clero. El sacerdote católico es una autoridad sacramental y jerárquica, es la clase superior dentro de la estructura institucional. El clero es una clase superior y el laico es una clase subordinada. ¿Cómo entonces un pecador llega a ser un católico laico? Un pecador llega a ser católico laico únicamente por el bautismo institucional de la Iglesia Católica. No por fe nacida del Evangelio, no por arrepentimiento, no por creer en el Evangelio, no por nacer del Espíritu. Los padres llevan a sus bebés al párroco para ser bautizados en agua, esperan que el sacerdote limpie el pecado original, que el bebé entre a la Iglesia Católica como miembro, que el bebé se convierta en un católico, que el bebé sea protegido espiritualmente por María,
que el bebé quede bajo la autoridad del sacerdote, que el bebé sea educado en la doctrina católica, que el bebé sea hijo de Dios por el sacramento. El bebé no entiende nada, no cree, no decide, no confiesa, no se arrepiente, ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Muy diferente, por ejemplo, de los hijos de los cristianos. Aquí está el contraste bíblico, porque en 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, porque de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, el hijo, el bebé, se santifica en la santidad del padre o de la madre cristiana, o de los dos cuando los dos son cristianos. De otro modo, son hijos, lo que dice Pablo, serían inmundos los bebés no nacidos de cristianos. En otras palabras, el bebé es santificado en el padre o en la madre cristiana. No necesita bautismo infantil, no necesita quitar el pecado original porque no lo tiene. El bebé es santificado en sus padres cristianos y no por ningún sacramento. 3. El bautismo de agua, ese bebé es declarado católico, no cristiano, no discípulo, no creyente, no nacido del Espíritu. 4. Queda registrado como miembro de la Iglesia Católica. Es una inscripción institucional, no espiritual, a diferencia de los cristianos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces los católicos los escriben en el libro de la Iglesia y los creyentes son escritos en el libro de la vida. 5. Debe ser educado y formado en la doctrina católica, en el catecismo, los sacramentos, las devociones, la liturgia, la obediencia al clero, a diferencia de los hijos cristianos que están, según Efesios 2:20, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, los hijos de cristianos no son formados por el clero, ni por sacramentos, ni por devociones marianas. La formación del cristiano es apostólica. La formación del católico laico es institucional. 6. Automáticamente se clasifica como laico. No es clero, no es autoridad, no es ministerio, no es sacerdote institucional. 7. No recibe autoridad, ni orden, ni ministerio sacramental. No puede enseñar con autoridad, no puede gobernar, no puede celebrar sacramentos, simplemente puede ayudar al sacerdote. 8. Queda subordinado al clero. El sacerdote manda, el laico obedece. El sacerdote decide, el laico recibe. No es un cristiano bíblico, es un católico institucional, porque un cristiano es igual a nacido del Espíritu por el Evangelio. Un católico igual es bautizado en agua por institución. 10. Es bautizado sin haber oído, creído el Evangelio de Cristo. Romanos 10:17 dice, no se cumple, porque Juan 5:38 tampoco se cumple, Hechos 2:38 tampoco se cumple, porque ellos son católicos por el bautizo. 11. No es nacido del Espíritu como hijo de Dios espiritualmente, porque eso sucede cuando uno cree en el Evangelio. Es miembro solamente de una institución, no del cuerpo de Cristo, sino de la Iglesia romana. No da fruto espiritual, no puede producir buenas obras porque sigue siendo un ser humano como cualquiera. Puede tener un poco de obras morales y sociales, un poco de cosas religiosas, pero eso no es fruto del Espíritu, porque eso se puede hacer sin necesidad de ser cristiano. 13. Debe reverenciar a la Santísima Virgen María, llamada la Madre de Dios, la intercesora, sin pecado original. Se le llaman la Inmaculada Concepción. Nació sin pecado original, fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma. El Vaticano II declara que María es la madre de la Iglesia, es decir, madre espiritual de todos los católicos. Es objeto de veneración, no de adoración. María recibe hiperdulia,
la forma más alta de veneración, que supuestamente intercede por ellos. Esto es doctrina institucional, no es nada bíblico. La Biblia nunca enseña que María intercede. Ahora veamos el sacerdocio del cristiano según la Biblia. La Biblia enseña un sacerdocio espiritual, funcional, universal, no institucional, no sacramental, no jerárquico. Veamos quién nos hace sacerdotes para el Padre. Eso está basado en Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. Dice, Jesucristo el testigo fiel, o sea, el testigo fiel de Yahweh, el primogénito de los muertos, rey y soberano de los reyes de la tierra, sumo sacerdote, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos bien que es Jesús quien nos lavó nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No el clero, no el cura, no el papa, no del sacramento. Nos hizo, es tiempo pasado, no dice nos está haciendo, no dice nos hará, dice nos hizo. El sacerdocio del cristiano ya ocurrió, no es proceso, no es futuro, no es sacramento. Es un hecho consumado por Cristo, así como también ya estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos hizo sacerdotes? Aquí está el punto central, depurado y bíblico. Fue en el momento que el pecador oyó y creyó el Evangelio de Jesucristo. Por su fe obediente, nace del Espíritu como hijo de Dios. En Juan 3, 14, 15, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. También dice en 1 Corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces el nacimiento espiritual ocurre cuando el pecador cree en el Hijo crucificado o levantado. Allí es lavado por la sangre de Cristo, ahí es su pecado pues es lavado, ahí es unido espiritualmente a Cristo, ahí es hecho hijo de Dios, ahí es sellado por el Espíritu Santo, ahí es hecho sacerdote real. Primero es nuestro nacimiento espiritual, luego somos hechos sacerdotes para el Padre, y no por el bautismo de agua, porque el bautismo de agua es sepultura del hombre viejo de pecado y sale del agua como un resucitado con Cristo para vivir por el Espíritu y no más por la carne. Así que el bautismo de agua no es para nacer ni para recibir perdón de pecado. El sacerdocio católico es carnal, visible, institucional. El sacerdocio católico necesita sotana, necesita vestiduras, necesita templo físico, necesita jerarquía, necesita sacramento, necesita ordenación humana, necesita estructura visible. Si le quitan la sotana, nadie sabe que es sacerdote. Su sacerdocio depende de la carne y de la institución. El sacerdocio del cristiano es espiritual, invisible, funcional. La Biblia dice en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero este sacerdocio no tiene sotana, no tiene vestiduras físicas, no tiene jerarquías humanas, no tiene templo físico, no tiene sacramento, no tiene ordenación humana, como es en la Iglesia Católica. El sacerdocio del cristiano no se ve con los ojos, se ve con la fe, no opera en la carne, opera por el Espíritu. Las vestiduras del sacerdote es espiritual. ¿Por qué? Porque se viste de obras, de sus obras, conforme a su fe. La Biblia enseña con claridad en Apocalipsis 19:8, a la esposa se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La vestidura del sacerdote espiritual no son telas, son obras, son actos, son frutos, son hechos de amor, piedad, misericordia en Cristo.
El sacerdote espiritual se viste con amor, misericordia, piedad, justicia, servicio, humildad, obediencia, verdad, compasión. Tu vestidura sacerdotal es tu conducta en Cristo. El sacerdocio espiritual es real, pero no invisible. Nuestro sacerdocio es espiritual, no es humano y carnal. Por eso hay que verlo en la fe, no en la realidad física temporal. Esto es exactamente lo que enseña la Biblia en 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. Romanos 8:23, esperando la redención de nuestro cuerpo. Somos un solo espíritu de vida eterna. La carne sigue temporal, el sacerdocio opera en el espíritu ahora, pero será visible a la resurrección. Nuestro sacerdocio espiritual es superior al sacerdocio carnal institucional. ¿Por qué? Jesús nos hizo sacerdotes para su Padre. Es vida eterna, es real. Nuestro sacerdocio, al ser espiritual, no necesita sotana, porque nuestras obras de justicia, de verdad y de santidad nos cubre. El sacerdocio real de los creyentes. Pedro confirma que el sacerdocio de los creyentes, diciendo en 1 Pedro 2:5, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro establece tres verdades. El creyente es piedra viva, nacido del Espíritu. El creyente es casa espiritual, no templo físico, sino morada del Espíritu de Dios. El creyente es sacerdote santo, no clero, no humano, sino sacerdocio espiritual. Y este sacerdocio tiene una función: ofrecer sacrificios espirituales a Dios, alabanzas, obediencia, servicio, santidad. Ya no se necesita sacrificar a Cristo otra vez cada domingo, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre literalmente. Y a eso es canibalismo. Está escrito en Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Lo que nos mandó Jesús fue hacer memoria del nuevo pacto y la ofrenda en los elementos del pan y del vino. Pedro distingue a los creyentes del mundo. 1 Pedro 2:9-10, Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí Pedro define la identidad espiritual del creyente. Linaje escogido, todos, no unos, todos, nacidos del Espíritu por la unión que Yahweh hace. Real sacerdocio, sacerdotes espirituales, ahora sacerdotes completos, pero completos a la resurrección. Nación santa, separados del mundo por la santidad del Espíritu. Pablo dice que somos pueblo adquirido por Dios, comprados por la sangre del Cordero. Y añade, para que anunciéis las virtudes de aquel os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el sacerdocio espiritual tiene propósito. ¿Cuál? Pues anunciar, proclamar, manifestar la luz de Cristo. Pedro concuerda: no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, habéis alcanzado misericordia. Y exhorta: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el espíritu. El sacerdocio espiritual exige vida espiritual, no rituales. Pedro muestra la arquitectura espiritual del sacerdocio cristiano, según de Pedro 1:5-9. Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro afirma: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. El sacerdote espiritual produce fruto espiritual. Pero advierte Pedro: el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no crece espiritualmente pierde la visión, pierde el discernimiento, pierde el fruto, olvida su sacerdocio espiritual. El apóstol Pablo confirma el sacerdocio espiritual de la iglesia en Romanos 12:1-2. Pablo escribe: presenten pues sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo define el sacrificio espiritual del sacerdote real. Sacrificio vivo, no animales, no rituales, no misa.
El creyente sacrifica sus carnalidades. Es santo, separado del pueblo, consagrado a Dios, agradable a Dios, no por rito, sino por obediencia, culto racional, servicio consciente, voluntario, espiritual. Este es el lenguaje sacerdotal del nuevo pacto. Entonces Pablo explica cómo funciona este sacerdocio. Dice que no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo que poco hace la iglesia. La iglesia no estudia la Biblia, no aprende de la Biblia, no entiende la Biblia, lee por pedazos la Biblia, anda buscando que le beneficie de la Biblia, pero no ha renovado su entendimiento. Me anda confundido, ya no sabe ni en qué creer. Un pastor dice una cosa, el otro dice otra, y él no sabe qué hacer. Como no tiene Biblia, pues, para estudiar y darse cuenta si están hablando bien o mal. El discipulado es parte de nuestra transformación, de nuestro entendimiento. El sacerdocio espiritual no debe vivir según la carne. El sacerdote espiritual no debe aprender a pensar, el sacerdote espiritual debe aprender a pensar como Cristo. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. El sacerdote espiritual debe discernir lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Entonces empezamos a carnal, dice Romanos 12, es la puerta de la entrada. Romanos 13:15, Pablo explica el conflicto, que los problemas carnales que tenemos, la carne lo que quiere es pues lo suyo, que son pasiones, placeres, emociones intensas, conforme al mundo. El espíritu quiere presentarse a Dios en sacrificio vivo. Ambos son opuestos por naturaleza, pero ahora el creyente puede, como sacerdote ya espiritual, ir madurando espiritualmente y reduciendo los deseos de la carne hasta el dominio propio. Nadie puede tener todas las virtudes de una sola vez. Por eso Pedro también dice que como bebés recibamos la leche no adulterada. En conclusión, entonces los creyentes no somos laicos, para nada. Nunca fuimos, nunca seremos. No somos sacerdotes católicos, para nada. No somos nacidos del bautismo católico, tampoco. Pero sí, nacidos del Espíritu de vida eterna, somos sacerdotes reales hechos por Jesucristo. Somos casa espiritual, somos pueblo adquirido por Dios. Hacemos culto racional y transformamos nuestro entendimiento, y no es un ritual, ni tampoco es ceremonial. Es vida consagrada, fruto espiritual y obediencia consciente. Entonces ahora yo puedo decir que yo soy hijo de Yahweh espiritualmente. Yo soy miembro de la familia de Yahweh. Yo soy un sacerdote real hecho por Jesús para Yahweh nuestro Padre. Yo soy predestinado a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Y no soy laico. Si tú eres sacerdote del Dios viviente y hermano de Cristo, el primogénito, entonces confiesa con voz alta quién eres. Que te oiga el diablo y sus ángeles. Ejerce tu vida sacerdotal con autoridad espiritual. Termino diciendo, siempre serás tú quien decida su propio destino. ¿Eres hecho sacerdote? ¿Eres laico? ¿O ninguno de los dos? Amén. Bueno, entonces, quería terminar el tema del domingo aquí. Hacer las diferencias entre el sacerdote católico, el sacerdote cristiano y el laico. También hay cosas que se podría agregar acá, pero no he querido ya estirar más el tema. Pero sí, espero que tengamos por lo menos la intención de meditar entre el tema del domingo y hoy, que es un solo tema, y saber que eres un sacerdote hecho por Cristo para Dios el Padre, confirmado por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Suficiente evidencia de que siendo sacerdotes también tenemos la mente de Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de sabiduría y revelación. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Hay todo disponible para que si aceptas en fe que eres sacerdote, entonces operan el Espíritu de Dios, empieza a operar en ti. Pero si no tienes fe y no lo crees,
Si te están diciendo y no lo entiendes, pues entonces no hay forma de poderte edificar como sacerdote. Un sacerdote primero tiene que aceptarse como sacerdote. Por eso que tienes que confesar: yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Tienes que confesar de lo que tú eres. Tienes que creerlo para ti mismo. No tienes que sentir vergüenza de decir que eres un sacerdote del Dios Altísimo. Tú eres un sacerdote espiritualmente. Pero ese sacerdocio, esa vida espiritual, opera en tu carne. Pero tu carne es opuesta al espíritu. Entonces chocan los dos. Pero el hecho de que estés en un cuerpo de carne de muerte, en un cuerpo de pecado, no anula lo que ya eres en espíritu. En el espíritu ya eres un solo espíritu de vida, con el espíritu de vida eterna, ya eres hijo espiritual de Dios el Padre y hermano de Jesucristo. En el espíritu. En la carne sigue siendo un ser biológico con sus necesidades básicas, que a veces se le va la mano. Pero eso no anula tu sacerdocio, no anula que tú eres hijo de Dios, no anula que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No quita nada de lo que ya eres espiritualmente. Aún seas pecado o no has pecado, lo que tú quieras. Pablo dice que él entregó a un fulano ahí, a Satanás, para que escape su espíritu y pueda ser destruido en la carne. O sea, ya espiritualmente estamos fijos como vida eterna. Pero ahora depende de mi fe, de mi vida espiritual, de lo que yo soy, para amar este cuerpo de pecado, este cuerpo carnal, cuidarlo y guardarlo, porque es templo del Espíritu Santo, porque es este cuerpo el que mi espíritu de vida eterna va a acercarse a mi cuerpo muerto, se va a unir a él y va a producir vida espiritual en mi cuerpo. Entonces yo voy a resucitar en cuerpo espiritual, con vida eterna. No necesito ya más sangre, no necesito oxígeno para respirar, no necesito comida para tener energía, porque por eso se llama cuerpo espiritual o cuerpo con espíritu de vida eterna. Eso es la esperanza que tienen todos los creyentes según la Escritura de la redención del cuerpo. Entonces mi cuerpo será redimido porque mi espíritu de vida eterna es el mismo espíritu que resucitó al cuerpo muerto de Jesús al tercer día, es el mismo espíritu de vida eterna que se ha unido a mi espíritu y somos un solo espíritu, y es mi espíritu de vida eterna que me va a levantar de entre los muertos, y es mi espíritu de vida eterna que me va a dar eternidad en el cuerpo. No voy a ser eterno, voy a tener eternidad en la eternidad del Espíritu. Por eso es que debemos de cuidar una salvación tan grande. Bueno, hermanos, no quiero cansarlos. Dios me los bendiga. Un aplauso al Señor, un aplauso a la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que ahora pues Dios nos conceda gracia sobre gracia hasta alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados. Amén.